El olor del asado de domingo flotaba en el jardín, pero se sentía agrio, viciado por la tensión. Mi nuera, Patricia Cornejo, de 45 años, exhibía su nueva nevera Prestige, de 2 puertas como si fuera un monumento. Estaba instalada de forma temporal cerca del asador, un monolito de acero inoxidable que reflejaba el sol de la tarde y la admiración de nuestros vecinos, los señores Ruiz. Yo, Alicia Fuentes, a mis 72 años, observaba todo desde mi silla de mimbre, sintiendo el calor de las 3 de la tarde. Mi hijo Rodrigo, su esposo, apenas levantaba la vista de su teléfono, mientras mi nieto Emilio, de 16, partía el hielo con una mueca de aburrimiento. La nevera era el símbolo de un estatus que yo había financiado, pero del que, al parecer, ya no formaba parte. Me levanté con la excusa de buscar más agua. El calor era sofocante y la jarra sobre la mesa estaba vacía. Caminé los 6 metros que me separaban de la nueva adquisición de Patricia. Mis rodillas protestaron, pero mi sed era más fuerte. Los señores Ruiz me sonrieron con amabilidad. Puse mi mano, arrugada por 7 décadas de trabajo, sobre el frío metal pulido de la manija. Sentí una vibración eléctrica, una advertencia. Antes de que pudiera tirar de la puerta, la mano de Patricia, con uñas rojas perfectamente cuidadas, cubrió la mía, apretando con una fuerza innecesaria. El silencio se apoderó del almuerzo. Solo se oía el crepitar de la carne en la parrilla. Rodrigo, mi hijo, se encogió visiblemente en su asiento. ¡Alicia! Su voz fue un susurro sibilante, pero cargado de veneno, calculado para que solo los más cercanos oyéramos el filo. Le dije que esa nevera es mía. Luego levantó la voz para que los vecinos Ruiz escucharan la siguiente parte, con un tono de falsa paciencia, como quien educa a un niño o a un perro. La compré yo con mi esfuerzo. Mi esfuerzo, enfatizó la palabra, mientras mi hijo Rodrigo seguía mirando el césped, fingiendo que no existía. La humillación era un plato que Patricia disfrutaba servirme en público. Sabía que yo valoraba las apariencias, la calma familiar, y usaba eso como su mejor arma contra mí. Ella retiró mi mano de la manija con un gesto brusco y teatral. Si quiere algo, si necesita guardar su yogur o su agua, compre su propia comida y póngala en otro lado. El otro lado era mi mesita de noche, donde ya tenía una botella de agua tibia. Los señores Ruiz desviaron la mirada. Incómodos, mi nieto Emilio dejó caer el cucharón del hielo con estruendo. Fue ese sonido metálico el que me ancló. Respiré hondo, conteniendo la indignación que amenazaba con ahogarme. No le daría el gusto de verme temblar. Mantuve mi postura erguida, la misma que usé durante 30 años, dirigiendo la administración de un hospital. Retiré mi mano con una calma que me costó cada fibra de mi ser. La observé fijamente, notando cómo su maquillaje perfecto no lograba ocultar la dureza de su mirada. Sentí la lástima de los vecinos Ruiz como un golpe físico. No sabía que el agua de la casa también tenía dueña, Patricia. Mi voz salió serena, apenas un murmullo, pero clara. No fue una pregunta, fue una declaración. La tensión se volvió tan densa que se podía cortar. Rodrigo finalmente levantó la vista, pálido, pero no dijo nada. Patricia apretó la mandíbula, dándose cuenta de que su golpe no me había derribado, solo me había enfocado. Patricia soltó una risa corta, despectiva. «Ay, Alicia, usted y sus cosas». Buscando recuperar el control de la escena, señaló, triunfante, un pequeño papel blanco pegado con un imán de frutas a la puerta de acero. Era el recibo de compra. «Costo-beneficio, Alicia», dijo con arrogancia, como si me diera una lección de finanzas. Algo que usted, en su mundo, no entiende. Ella creía que ese papel era su escudo, su corona. Lo mostraba como la prueba irrefutable de su poder en esa casa. La casa que yo había pagado, pero que ella ahora gobernaba con puño de hierro y una nevera nueva. Me quedé mirando el recibo. Era un simple ticket térmico, ya ligeramente descolorido por el sol. Patricia sonreía, esperando que yo bajara la mirada, que me retirara vencida a mi silla de mimbre, a mi agua tibia. Pero yo no veía solo un recibo. Yo veía números. Mi vida entera se había basado en números, en balances, en contratos, en leer las letras pequeñas. Y en ese pequeño papel, en esa prueba de su esfuerzo,
Mis ojos de administradora retirada vieron algo que ella, en su arrogancia, había pasado por alto. Vi los últimos 4 dígitos de la tarjeta con la que se había pagado. No eran sus dígitos, eran los míos. Eran los números de la tarjeta de crédito de la cual ella era solo una extensión. Una tarjeta pagada puntualmente cada mes con los $2.500 de mi pensión. Patricia había comprado su trono, su símbolo de estatus de $3.000 a $100 con mi dinero, y acababa de restregármelo en la cara frente a mis vecinos. Costo-beneficio, repetí en mi mente. Ella no tenía la menor idea del costo de lo que acababa de hacer. Regresé a mi silla, serena. La guerra no había hecho más que empezar, y ella misma me había entregado la primera bala. Si esta primera escena te indignó, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Suscríbete si crees que la dignidad no tiene precio. Esa arrogancia, esa ceguera de Patricia, no nació ese domingo. La había cultivado durante años, regándola con mi silencio y mis sacrificios. Ella realmente creía que yo no entendía de costo-beneficio, porque, para mí, la familia nunca fue una hoja de balance. Yo había sido directora administrativa de un hospital durante 30 años, manejé presupuestos millonarios, negocié con proveedores y entendía el peso de cada centavo. Pero cuando se trataba de mi hijo Rodrigo y mi nieto Emilio, mi calculadora emocional siempre anulaba la financiera. Un error que ahora veía claramente, mientras el sol golpeaba mi rostro en ese jardín humillante. ¿Cómo pude permitir que la administradora experta fuera tratada como una anciana senil e ignorante en finanzas? Recuerdo perfectamente la firma de la hipoteca de esa misma casa. Hace ya 15 años. Estábamos en la notaría. El aire olía a papel viejo y café cargado. Rodrigo estaba nervioso. Patricia miraba impaciente su reloj. Yo firmé el cheque del enganche. $90.000. No eran ahorros, era el fondo de mi retiro. El dinero que había acumulado durante 3 décadas de trabajo disciplinado. «Es una inversión, mamá», me dijo Rodrigo, «para el futuro de Emilio». Yo asentí, creyendo que construía un hogar, un patrimonio. No vi que estaba construyendo mi propia jaula. Una casa de 250 metros cuadrados, donde 15 años después se me negaría un vaso de agua. 7 años después, la escena se repitió, aunque en un escenario más íntimo. La sala de estar. Patricia lloraba desconsoladamente. Había sido aceptada en una maestría de marketing, algo crucial para su imagen, pero no podía pagarla. Rodrigo no está consiguiendo proyectos, Alicia, sollozó. Mi carrera se va a estancar. Esa noche, mientras ella dormía, yo hice una transferencia de $18.000. Le dije que era un regalo, una inversión en la familia. Ella lo aceptó como algo merecido. Nunca me lo agradeció. Simplemente tachó esa meta de su lista y siguió adelante. Yo pagué su ascenso y ella usó esa nueva autoridad para disminuirme a mí. Y luego estaban los turnos invisibles, el trabajo no remunerado que sostiene a las familias, pero que nadie contabiliza. Durante 4 largos años, cuidé a mi nieto Emilio todas las noches. Rodrigo y Patricia necesitaban construir su imagen, lo que significaba asistir a cenas, cócteles y eventos sociales casi a diario. Yo me quedaba con Emilio, ayudándolo con sus tareas, preparando su cena, asegurándome de que durmiera. Eran turnos de 6, a veces 8 horas. Mientras ellos brindaban con champaña, yo calentaba leche. Lo hice por amor a mi nieto, pero sin darme cuenta, liberé a Patricia de sus responsabilidades para que pudiera enfocarse en una sola cosa, tomar el control total. Ese control se volvió absoluto cuando enviudé, hace 3 años, y me mudé permanentemente con ellos. Mi presencia ya no era una ayuda, era una carga. Fue entonces que Patricia implementó su control de gastos. Con la excusa de administrar mejor mis finanzas, me convenció de que le diera acceso a la cuenta bancaria donde yo recibía mi pensión. Eran $2.500 mensuales, puntuales. Así no te preocupas por los pagos, Alicia. Yo me encargo de todo. Yo, la exdirectora administrativa, le entregué las llaves de mi independencia financiera voluntariamente, buscando armonía. ¡Qué ingenua fui! El primer mes me dio $1.000 para mis gastos. El segundo,
$800. El domingo de la nevera, el miércoles anterior, me había entregado solo $500 en efectivo, diciéndome que la inflación estaba alta y que los gastos de la casa habían subido. Yo tenía que justificar cada centavo que pedía extra. «Otra caja de té. ¿No le queda del mes pasado?» Me pone. Trataba como a una empleada pidiendo un adelanto, no como a la mujer que había pagado la maestría que le daba la autoridad para interrogarme. La humillación financiera precedió a la humillación de la nevera. Eran parte del mismo plan. Y la casa, esa casa de 250 metros cuadrados que yo había pagado. Empezaron las reformas sin consultarme. Cambiaron los pisos de madera que yo amaba por un porcelanato blanco y frío que Patricia decía era más moderno. Tiraron mi antigua biblioteca para hacer un estudio de yoga que ella nunca usó. Cada cambio era una borradura de mi identidad. Cuando intenté opinar sobre el color de la cocina, Patricia me detuvo en seco. «Alicia, por favor, los tonos tierra ya pasaron de moda. Deje que los expertos se encarguen». Rodrigo, el arquitecto, solo asentía, aprobando los diseños de su esposa en la casa que su madre había comprado. Incluso los préstamos pequeños se convirtieron en armas. Rodrigo necesitaba $5,000 hace 2 años para una nueva computadora de diseño. «Te los devuelvo en 6 meses, mamá, en cuanto salga ese proyecto». El proyecto salió, pero el dinero nunca regresó. Cuando se lo recordé amablemente, Patricia intervino. «¿Cómo le vas a cobrar a tu propio hijo, Alicia? ¡Qué falta de generosidad! Ese dinero se compensa con el techo que tienes sobre tu cabeza». Un techo que yo había puesto. Usaban mi dinero para crear deudas que luego me echaban en cara, como si fueran favores que ellos me hacían a mí. La ironía era dolorosa. Yo, que había manejado millones, ahora tenía que pedir permiso para comprar mis medicinas. Yo, que había firmado la hipoteca, ahora tenía que beber agua tibia en mi cuarto. Patricia y Rodrigo habían reescrito la historia, convirtiéndome en una inquilina molesta en mi propia casa. Habían confundido mi generosidad con debilidad, mi silencio con demencia. Creían que la mujer que había firmado esos cheques había desaparecido, que solo quedaba una anciana fácil de manipular. No sabían que la administradora seguía allí, observando, calculando. El incidente de la nevera no fue un insulto aislado. Fue la culminación de años de microabusos, de despojos financieros y emocionales. Patricia, al señalar ese recibo, no solo me humilló frente a los vecinos, me recordó que yo misma le había dado el poder para hacerlo. Me recordó los $18,000 de su maestría, los $90,000 del enganche, los incontables dólares de mi pensión que ella gastaba en ropa de marca y autos, como descubriría pronto. Ella creía que yo era ignorante en finanzas. Estaba a punto de descubrir cuán meticulosa podía ser mi memoria. Mientras los Ruiz se despedían incómodos esa tarde, yo miraba fijamente el recibo pegado en la nevera. Emilio, mi nieto, pasó a mi lado camino a su cuarto. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, despegó el recibo de la nevera y, sin mirarme, lo deslizó en el bolsillo de mi delantal. Lo sentí arrugarse contra mi cadera. Era la primera prueba. Esa misma noche, cuando la casa estuviera en silencio, comenzaría mi auditoría. Patricia había abierto los libros de contabilidad con su arrogancia, y yo me aseguraría de cerrarlos con precisión quirúrgica. Ella pensaba que todo se trataba de una nevera de $3,100. No entendía que esa nevera era solo la punta del iceberg. Había despertado a la administradora, y esta administradora estaba lista para revisar cada factura, cada contrato y cada transferencia de los últimos 15 años. El costo-beneficio que Patricia tanto mencionaba estaba a punto de ser calculado, pero la deuda no sería mía. La deuda sería de ella, y el precio iba a ser mucho más alto que una simple nevera Prestige. Sería la casa, el estatus y la comodidad que habían construido sobre mis cimientos. Esa misma noche de domingo, esperé a que las luces de la casa se apagaran. Cerca de las 11, cuando el único sonido era el zumbido de la nueva nevera Prestige, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación. Saqué del bolsillo de mi delantal el recibo arrugado que Emilio me había deslizado. Era un pedazo de papel térmico, frágil y casi insignificante,
pero lo sentí pesado en mi mano, como una piedra. El olor a tinta y calor del papel barato llenó mis sentidos. Lo alisé con cuidado bajo la luz de mi lámpara de lectura, un círculo de luz en la oscuridad de la casa que ahora se sentía ajena. Era la primera pieza de un rompecabezas que apenas comenzabas a armar. Me puse mis lentes de administradora, los que usaba para revisar balances de 6 cifras. El recibo estaba detallado. Nevera Prestige, acero inoxidable, modelo X2000. El precio total, $3.100, incluyendo impuestos y una garantía extendida que Patricia, en su afán de aparentar, seguramente había exigido. La fecha, el martes anterior. Recordé que ese día me había dicho que no podía darme dinero para un nuevo par de zapatos ortopédicos porque la economía estaba muy apretada. La bilis subió por mi garganta, pero la tragué. Las emociones fuertes nublan el juicio. Y yo necesitaba mi juicio más agudo que nunca. Examiné la parte inferior del recibo, la sección del pago. Método de pago, tarjeta de crédito, aprobado. Y allí estaba, la prueba irrefutable. Los 4 últimos dígitos, 8824. No eran los dígitos de Patricia. Eran los míos. Eran los de mi tarjeta principal. Esa cuenta donde caía mi pensión de $2.500 mensuales. Patricia era solo una extensión en esa cuenta. Un privilegio que le había otorgado hacía años para emergencias familiares. Ella había usado mi dinero, el dinero de mi jubilación, para comprar su trofeo de estatus. Y peor aún, había tenido la audacia de usarlo como un arma para humillarme públicamente. La reina compró su trono con mi dinero. Murmuré esas palabras en la quietud de mi cuarto. No era solo la nevera, era la mentira. Era mi esfuerzo que había gritado en el jardín. Su único esfuerzo había sido firmar con mi dinero. Sentí una frialdad glacial apoderarse de mí. Esto no era un descuido. Era un patrón de abuso, un acto deliberado de despojo. Doblé el recibo con precisión y lo guardé en un sobre. Esta era la prueba 1. Era pequeña, sí, pero era la llave. Demostraba el engaño financiero. Y si había mentido sobre $3.100, ¿sobre qué más estaba mintiendo? El lunes por la mañana, la casa se vació. Rodrigo salió a una supuesta reunión de trabajo, Patricia a su oficina de marketing y Emilio a la preparatoria. El silencio era mi aliado. Fui a mi antiguo estudio, la habitación que Patricia había convertido en un estudio de yoga que rara vez usaba. Detrás de una estantería de libros que me había negado a desechar, había un panel falso que ocultaba mi vieja caja fuerte. Marqué la combinación. La fecha de nacimiento de Emilio, 16 de abril de 2008. El mecanismo giró con un sonido sordo y satisfactorio. La puerta metálica se abrió con un leve quejido. Adentro, entre mis joyas de viuda y los bonos de ahorro que había guardado para Emilio, estaba el documento. Un sobre grueso de Manila, con el sello de la notaría. Fideicomiso revocable Fuentes, 2007. Lo saqué. Pesaba casi 1 kilo. Era el contrato original de la casa, el documento que yo había estructurado 15 años atrás, cuando compré esta propiedad de 250 metros cuadrados con los $90.000 de mi liquidación. Lo llevé a la mesa del comedor, el único lugar donde Patricia no entraría a redecorar, y me serví una taza de té. El olor a manzanilla calmó el temblor de mis manos. Abrí el sobre. El papel era grueso, legal. 40 páginas de cláusulas que yo misma había revisado con mis abogados, línea por línea. Patricia nunca había leído esto. Para ella, los documentos eran aburridos. Para mí, eran poder. Fui directamente a la sección que buscaba, la que había memorizado hacía años como un seguro de vida. Cláusula 12. Poderes de revocación y enmienda. La leí lentamente, aunque mi mente ya recitaba las palabras. La fideicomitente y única administradora, Alicia Fuentes, retiene el poder absoluto, único e irrevocable de enmendar, modificar, reestructurar o revocar este fideicomiso en su totalidad, a su sola discreción y sin necesidad de consentimiento de los beneficiarios. Los beneficiarios eran Rodrigo y, subsecuentemente, Emilio. Patricia Cornejo no figuraba en ninguna parte del documento, excepto como esposa del beneficiario, sin ningún derecho patrimonial. Ella vivía en mi casa,
bajo mis reglas, aunque se creyera la dueña. El alivio fue inmenso, pero también la rabia. Había soportado años de humillaciones en mi propia propiedad por buscar una paz familiar que era una farsa. Yo tenía el control total. Nunca leyó las letras pequeñas, pensé. Esta era la prueba 2, la prueba de propiedad. Ahora tenía el recibo de la nevera y la escritura de la casa. Mi plan comenzaba a tomar forma, pero necesitaba más. Necesitaba entender la magnitud del desfalco. La nevera eran $3,100, pero ¿cuánto más había? El martes a las 10 de la mañana tomé un taxi. No fui a la sucursal bancaria local, donde Patricia conocía a todos los cajeros y gerentes. Fui a la sede central del Banco Nacional, en el distrito financiero. Caminé por el vestíbulo de mármol, sintiendo el eco de mis pasos. Me anuncié en la recepción. Soy Alicia Fuentes. Tengo cuentas de inversión y una pensión vitalicia con ustedes. Necesito hablar con el gerente general de cuentas privadas. Mi voz de directora administrativa, esa que no había usado en años, salió firme y clara. Me hicieron pasar a una oficina privada en el 57, piso 14. El aire acondicionado zumbaba suavemente. El gerente, un hombre de unos 50 años, me ofreció café. No, gracias. Necesito los extractos bancarios impresos de mi cuenta de pensión de los últimos 36 meses. El gerente asintió. Y quiero un reporte detallado de todos los gastos de las tarjetas de crédito asociadas a esa cuenta, incluyendo las extensiones. Le entregué mi identificación. La administradora había vuelto al trabajo. Mientras esperaba, miré por la ventana la ciudad. Patricia creía que yo estaba en casa, tejiendo, pero yo estaba aquí, reuniendo el arsenal. El gerente regresó con una pila de papeles. Eran más de 100 páginas. Aquí tiene, señora Fuentes. Me dejó sola en la oficina. Saqué mi marcador amarillo, el mismo que usaba para las auditorías en el hospital. Empecé por los ingresos. $2,500, depositados puntualmente el primer día de cada mes por la junta de retiro del hospital. 36 meses, un total de $90,000. Esa era la cifra. $90,000 de mi dinero habían pasado por esa cuenta en 3 años. Mi corazón latía con fuerza. Ahora, veamos las salidas. La primera página de gastos de la tarjeta de extensión de Patricia fue suficiente para confirmar mis sospechas. Boutiques de lujo, restaurantes caros, tratamientos de spa. Luego encontré el pago de su maestría en marketing. $18,000, transferidos en una sola exhibición hacía 2 años. El dinero que yo creía le había prestado a Rodrigo y que Patricia había llorado por no tener. Lo había tomado directamente de mi pensión. Seguí pasando páginas. El pago inicial del auto deportivo de Rodrigo. Vacaciones en cruceros a los que yo no fui invitada. Suscripciones a clubes sociales. El marcador amarillo se deslizaba sobre el papel, resaltando la sangría. De los $2,500 mensuales, Patricia gastaba un promedio de $2,000 en su estilo de vida. Los $500 que me daba en efectivo no eran una ayuda, eran las sobras de mi propio dinero. Me estaba robando a plena luz del día, llamándolo administración. La cifra total era obscena. En 3 años, había malversado más de $70,000, además de la maestría. No solo administraba mi dinero, lo malversaba. Esta era la prueba 3, la prueba irrefutable de la malversación sistemática. Sentí una náusea fría. La mujer que me prohibía tomar un vaso de agua de una nevera que yo pagué había financiado su vida de lujos con mi jubilación. La administradora en mí estaba horrorizada por el desorden financiero, pero la mujer en mí estaba devastada por la traición. Rodrigo lo sabía. Él era cómplice de todo esto. Su pasividad era su consentimiento. Respiré hondo, guardando los extractos en mi bolso. El gerente me preguntó si todo estaba en orden. «Casi», respondí. «Quiero ejecutar una orden inmediata. Cancele todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta. Efectivo inmediatamente». El gerente levantó una ceja. «Incluyendo la de la señora Patricia Cornejo». Él tecleó en su computadora. «Como guste, señora Fuentes. La tarjeta está bloqueada desde este mismo instante». Salí del banco sintiendo un peso menos. Había cortado su línea de suministro. Este martes, a las 10:30 am, el poder financiero había regresado a mis manos.
Patricia aún no lo sabía. Probablemente se enteraría en el almuerzo, cuando intentara pagar en su restaurante favorito. Sonreí. La primera consecuencia de sus actos ya estaba en movimiento. Pero esto era solo el comienzo. El miércoles por la noche, la tensión en la casa era palpable. Patricia y Rodrigo habían organizado una cena familiar importante. Habían comprado comida para llevar, seguramente porque la tarjeta de Patricia había sido rechazada, aunque ella culpó a un error del sistema. Mi nieto Emilio me miraba con preocupación. Notaba mi silencio. Yo estaba tranquila, esperando. Sabía que la cancelación de la tarjeta aceleraría su siguiente movimiento. Una bestia acorralada siempre ataca. Y Patricia estaba a punto de atacar, sin saber que caminaba, directo a mi trampa. Después de la cena, Rodrigo carraspeó, visiblemente nervioso. Patricia tomó la palabra, con su habitual tono de falsa preocupación. «Alicia, cariño, Rodrigo y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente». Puso su mano sobre la mía. La aparté con suavidad para tomar mi taza de té. «Nos preocupa tu memoria, tu bienestar. Queremos asegurarnos de que estés protegida». Sacó un folder de cuero oscuro de su maletín. El olor a cuero nuevo y papel notarial llenó el aire. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Era un documento grueso, con sellos azules. «Hemos hablado con nuestros abogados», continuó Patricia, su voz melosa. «Es para proteger el patrimonio de la familia, para protegerte a ti. Es solo un documento para que nosotros podamos administrar todo y tú no tengas que preocuparte por nada». Lo abrí. El título era claro e inequívoco. Cesión total de derechos de administración del Fideicomiso Fuentes. Me pedían que firmara, voluntariamente, la entrega del control total de mi casa, de mi fideicomiso. A ellos querían que yo, Alicia Fuentes, la única administradora, les diera el poder que la cláusula 12 me reservaba a mí. Era la pistola que apuntaban a mi cabeza, creyendo que estaba cargada con mi senilidad. Era la prueba 4, la prueba de su intención final, despojarme de todo, legalmente. «Es para protegerla, Alicia», repitió Rodrigo, mi hijo mirándome con ojos suplicantes. «Así usted no toma malas decisiones». La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Querían protegerme de ellos mismos, haciéndome firmar mi sentencia de muerte civil. Levanté la vista del documento. Miré a Patricia, luego a mi hijo. Ellos esperaban mi firma. Sostuve el bolígrafo que Patricia me ofrecía. Era pesado, de oro, un símbolo más de su estatus comprado con mi dinero. «Lo voy a leer», dije con calma. «Estos documentos legales son complicados, ¿saben? Necesito mis lentes de lectura». Patricia sonrió, condescendiente. «Claro, Alicia, tómese su tiempo. Pero deberíamos firmarlo hoy. El notario ya lo revisó». Ella creía que estaba ganando. Creía que la anciana confundida solo estaba retrasando lo inevitable. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mientras fingía leer la primera página, mi celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto. «Estoy afuera. El notario está conmigo». Era la licenciada Camila Vergara, la hija de mi antigua compañera de trabajo. «Patricia, qué considerado de tu parte», dije cerrando el folder. «Pero creo que para un documento tan importante deberíamos tener a mi propia abogada presente, ¿no crees? Para asegurarnos de que todo esté en perfecto orden». La sonrisa de Patricia se congeló. «¿Tu abogada? ¿Qué abogada?» «Una vieja amiga. De hecho, acaba de llegar», dije mientras el timbre de la casa sonaba. Puntual a las 8:00 p.m. «Emilio, ¿puedes abrir, por favor?» Rodrigo se puso pálido como el papel. Patricia me miró fijamente, la confusión dando paso al pánico en sus ojos. Ella había preparado una cena para mi renuncia. No sabía que yo había preparado los documentos para su partida. El juego acababa de cambiar. La cena para despojarme se convertiría en la audiencia de su desalojo. La segunda fase de mi plan, la fase de ejecución, estaba comenzando ahora. Mi plan silencioso no comenzó con rabia, sino con la precisión fría de una hoja de balance. La noche del domingo, con el recibo, prueba 1, en mi mano, supe que ese papel de $3.100 era solo el síntoma. La enfermedad estaba en los cimientos de la casa. Mi primer paso estratégico
Antes incluso de pensar en bancos, fue confirmar mi posición. Sabía que la casa estaba en un fideicomiso, pero después de 15 años, necesitaba releer cada palabra. La arrogancia de Patricia se alimentaba de mi supuesta ignorancia. Mi ventaja era mi memoria absoluta para los contratos. El lunes por la mañana sería el día de desempolvar el arsenal legal que yo misma había construido. El lunes, a las 9 en punto, con la casa vacía, ejecuté el primer paso. Fui a mi antigua caja fuerte, oculta tras el panel falso del estudio. El metal estaba frío al tacto. Allí estaba el sobre Manila, grueso y pesado. El fideicomiso revocable Fuentes, prueba 2. Lo llevé a la cocina, irónicamente, a la mesa bajo la luz que Patricia había instalado, y comencé la auditoría. 40 páginas de jerga legal que, para mí, eran una partitura clara. Localicé la cláusula 12, poderes de revocación y enmienda. La leí 3 veces. El poder era mío, absoluto, único. Patricia no era nadie en ese documento. Con la cláusula 12 en mi mano y el recibo de la nevera en la otra, supe que necesitaba un ejecutor legal. No podía hacerlo sola. La apariencia de legalidad era crucial para el golpe final. Marqué el número de la licenciada Camila Vergara, la hija de Sofía, mi antigua jefa de enfermeras en el hospital. Camila era ahora una abogada corporativa, aguda y discreta. Camila, habla Alicia Fuentes. Necesito una consulta. No es sobre mi salud, es sobre un fideicomiso. Es urgente. Su voz fue cálida pero profesional. Para usted, Alicia, hoy mismo. Venga a las 11. Colgué. El segundo paso del plan estaba en marcha. Asegurar mi aliado estratégico. Llegué a su oficina a las 11:00 am en punto. El edificio olía a vidrio y acero. Un mundo distinto al olor a papel viejo de mi caja fuerte. Presenté mis documentos sobre su escritorio de caoba, el fideicomiso de 40 páginas y el pequeño recibo térmico. Patricia, mi nuera, compró esto con mi tarjeta, le dije señalando el recibo. Y esta, señalando el fideicomiso, es la casa donde me lo prohibió usar. Camila me miró, entendiendo de inmediato. Necesito una auditoría de mi vida, licenciada. Y luego, necesito recuperar mi casa. Ella asintió, su rostro serio. Revisemos la cláusula 12. Camila leyó la cláusula en silencio. Sus ojos se abrieron ligeramente. Alicia, esto es blindado. Usted es la fideicomitente y la única administradora. Usted puede cambiar a los beneficiarios, puede vender la casa, puede desalojar a los ocupantes, puede hacerlo todo. Y no necesita el permiso de su hijo, ni de nadie. La validación profesional fue como una inyección de acero. Ellos no lo saben, le dije. Creen que soy senil. Camila sonrió fríamente. Perfecto. Dejemos que lo sigan creyendo. La arrogancia es el mejor aliado de un abogado. Esa consulta de 45 minutos definió toda la estrategia. El siguiente paso, dijo Camila, es cuantificar el daño. El plan necesitaba más que la propiedad. Necesitaba la prueba de la malversación. Vaya al banco, mañana. No a su sucursal local. Vaya a la sede central. Pida los extractos impresos de los últimos 36 meses de esa cuenta de pensión. Este era el paso 3, la auditoría rápida. Pida el detalle de todas las tarjetas de extensión. Necesitamos la sangría financiera, Alicia. Cifras exactas. Asentí. Yo, la exdirectora administrativa, iría a hacer lo que mejor sabía hacer, seguir el dinero. Y entonces, añadí, mi propio toque al plan. Licenciada, ¿puedo cancelar su tarjeta de extensión allí mismo? Camila me miró con aprobación. No solo puede, debe hacerlo. Es su primera acción de control. Es la notificación silenciosa. Ese era el condicionante. Cortarles el suministro. Sabía que Patricia, privada de su capacidad de gasto, entraría en pánico. Y una Patricia en pánico cometería un error. Un error que yo estaría esperando. El plan era claro. Lunes, asegurar el poder legal. Martes, asegurar la prueba financiera y cortar el suministro. Miércoles, esperar el error. El martes a las 10 de la mañana, ejecuté el tercer paso. El banco, como ya les conté. Entré a la sede central. Pedí los extractos. La espera fue tensa, pero no por nervios, sino por anticipación. Era la calma de un cirujano antes del primer corte. El gerente me trajo la pila de papeles.
Me senté en esa oficina privada y saqué mi marcador amarillo. El olor químico del marcador era el olor del trabajo, de la justicia. Cada línea que resaltaba era un clavo más en el ataúd de Patricia. Boutiques, viajes, restaurantes. Y allí estaba, los $18.000 de la maestría. El total de $90.000 de mi pensión en 3 años se había esfumado. La malversación era sistemática. $70.000 en lujos, más la maestría. Esta era la prueba 3, la más devastadora. No era solo una nevera. Era el saqueo de mi jubilación. La mujer que me daba $500 al mes como si fuera una limosna vivía como una reina con mi dinero. La frialdad de... Mi indignación se solidificó. Esto ya no era una disputa familiar. Era un robo. El plan ya no era solo recuperar mi casa. Era ejecutar la justicia financiera. Con los extractos en mi bolso, miré al gerente. Ahora, proceda con la notificación. Quiero cancelar la tarjeta adicional con terminación 8824, la de Patricia Cornejo. Mi voz no tembló. Efectivo inmediatamente. Y quiero una confirmación por escrito de la cancelación. El gerente tecleó. Está hecho, señora Fuentes. Salí del banco a las 10:30 am. La primera bomba silenciosa había sido activada. Patricia intentaría usarla en el almuerzo, en la gasolinera, y sería rechazada. La humillación pública que tanto disfrutaba repartir estaba a punto de volverse en su contra. ¿Qué parte de la traición financiera te impactó más? ¿La nevera o la maestría? Si esta historia puede ayudar a otras personas a ver las señales, deja tu like para que llegue más lejos. Regresé a casa. El martes transcurrió en una calma tensa. Preparé mi propia comida en mi cuarto. Patricia llegó tarde esa noche. La escuché hablar en susurros airados con Rodrigo. «Es un error del sistema», repetía. Me dejó en ridículo. Yo sonreí en la oscuridad de mi cuarto. El condicionante había funcionado. El pánico se había instalado. Sabía que la cancelación de la tarjeta los obligaría a acelerar su propio plan. No tenían acceso a mi dinero, así que necesitarían tomar el control de la fuente. El fideicomiso. Estaba lista para su siguiente movimiento. Efectivamente, el miércoles por la mañana anunciaron la cena familiar importante. Compraron comida china barata, pagada seguramente con el efectivo de Rodrigo. Sus rostros reflejaban la urgencia. Mi plan silencioso ahora entraba en su cuarta fase. La trampa. Dejé que prepararan el escenario, el comedor, la comida mediocre, sus miradas ansiosas. Dejé que Patricia hiciera su discurso sobre mi bienestar y mi memoria. Dejé que Rodrigo me mirara con sus ojos de cordero culpable. Dejé que deslizaran sobre la mesa la cesión total de derechos. Tomé el documento, prueba 4, en mis manos. Era grueso, olía a tinta fresca de notario. Lo leí con calma. Era exactamente lo que Camila y yo habíamos anticipado. Un intento desesperado y burdo de despojarme de todo. Era la prueba final de su intención maliciosa. Querían mi firma para dejarme legalmente en la calle, dependiente de su generosidad. Era el arma que necesitaban porque su línea de crédito había sido cortada. Mi plan había funcionado a la perfección. Habían caído en la trampa usando sus propias herramientas, su arrogancia y su avaricia. Mientras fingía confusión, excusé un momento. Necesito mis lentes de leer. Están en mi cuarto. Fui a mi habitación, pero no busqué ningunos lentes. Tomé mi celular. Envié el mensaje de texto a la licenciada Camila Vergara, quien estaba esperando mi señal a 2 calles de distancia. Tengo el documento. Quieren que ceda todo. Es la prueba 4. Proceda. Este era el penúltimo paso de mi estrategia. La llamada a la caballería. La respuesta de Camila fue inmediata. Estoy afuera. El notario está conmigo. Abra en 2 minutos. Regresé a la mesa. Patricia me sonreía, impaciente, sosteniendo su bolígrafo de oro. Alicia, firme aquí. Terminemos con esto para que pueda descansar. Sostuve el bolígrafo que me ofrecía, sintiendo su peso. Tienes razón, Patricia. Terminemos con esto. Mi voz era serena. Miré a mi hijo Rodrigo, que no podía sostenerme la mirada. Pero un documento tan importante, dije lentamente, requiere testigos adecuados. Qué bueno que traje los míos. En ese instante, puntual a las 8:00 p.m., sonó el timbre. La cara de Patricia se transformó.
El sonido del timbre cortó la tensión. Rodrigo saltó en su silla. ¿Esperas a alguien, mamá? Patricia me miró fijamente, su sonrisa congelada convirtiéndose en una mueca de confusión. Sí, respondí, levantándome lentamente. Llamé a mi abogada y a un notario público para asegurarnos de que todo se haga correctamente. Emilio, mi nieto, que había estado en silencio toda la cena, se levantó de un salto para abrir la puerta. La trampa estaba cerrada. El plan silencioso, ejecutado durante 72 horas meticulosas, estaba completo. La fase pública, el clímax, estaba a punto de comenzar. Ellos habían preparado una cena para mi renuncia. Yo había preparado los documentos para su partida. Mi consulta con Camila no fue solo para defenderme, fue para contraatacar. Teníamos lista la enmienda de administración y exclusión de ocupantes. El notario no venía solo a observar, venía a certificar mi voluntad, no la de ellos. Patricia había traído un documento para robarme. Yo tenía un documento para desalojarla. El juego de ajedrez estaba por terminar, y yo, la anciana que supuestamente no entendía nada, estaba a punto de anunciar jaque mate. Toda la estrategia se había basado en su subestimación. Habían subestimado mi memoria, mi inteligencia y, sobre todo, mi competencia como administradora. Creyeron que 30 años manejando un hospital no significaban nada frente a una maestría en marketing pagada con mi dinero. Mientras la licenciada Vergara y el notario entraban en el comedor, con sus maletines de cuero oscuro, vi el pánico real en los ojos de Patricia. Ella finalmente entendió. Yo no estaba confundida, estaba al mando. La promesa de la virada estaba aquí. El plan había sido ejecutado sin un solo grito, sin una sola lágrima, solo precisión, documentos y tiempo. Cada paso discreto. La llamada a Camila, la visita al banco, la cancelación de la tarjeta, la espera paciente, había sido un movimiento calculado. Y ahora, con la audiencia completa, ellos, mi nieto y mis representantes legales, la administradora tomaría la palabra. La cena que Patricia organizó para tomar control de mi patrimonio se había convertido en la audiencia formal para notificarle su desalojo. Emilio abrió la puerta. El silencio del pasillo fue reemplazado por el sonido de pasos firmes sobre el porcelanato frío que Patricia había elegido. No eran pasos dubitativos, eran los pasos de la autoridad. Primero entró la licenciada Camila Vergara, alta, con su traje sastre oscuro, su maletín de cuero en la mano izquierda. Su sola presencia cambió la temperatura de la habitación. Detrás de ella, un hombre mayor, el notario público, con un portafolio aún más grueso. Saludaron con una inclinación de cabeza profesional, sus ojos evaluando la escena del comedor. La comida china a medio comer, los documentos de cesión sobre la mesa. Y a mí, la supuesta anciana senil. Patricia se puso de pie de un salto, derramando un poco de té sobre la mesa. Su rostro, que segundos antes estaba bañado en una sonrisa condescendiente, ahora era una máscara de confusión y pálido terror. ¿Quiénes son ustedes? Esta es una cena familiar privada. Su voz era aguda, casi un chillido. Intentó bloquear el paso de Camila hacia la mesa, pero la abogada simplemente la rodeó con una fluidez practicada, sin tocarla, y colocó su maletín sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. El notario se sentó sin pedir permiso, en la silla vacía de la cabecera, abriendo su propio portafolio. El control de la habitación se había transferido en menos de 10 segundos. «Buenas noches, señora Cornejo». La voz de Camila era calma, cortante. «Soy la licenciada Camila Vergara, representante legal de la señora Alicia Fuentes». Se giró hacia mí. «Alicia, ¿confirma usted que nos ha convocado?» Asentí lentamente. «Sí, licenciada. Los he llamado para poner orden». Rodrigo, mi hijo, finalmente reaccionó. Se levantó tartamudeando. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Abogada? ¿Notario? Íbamos a firmar papeles para protegerte». Su rostro estaba desencajado. Él, que siempre evitaba el conflicto, estaba ahora en el centro de un escenario legal que no entendía y que visiblemente lo aterraba. Su pasividad ya no lo protegía, lo exponía. Esta fue la primera victoria. El reverso. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Ya no era yo la víctima acorralada en mi propio comedor.
Ahora era la directora de la junta, y ellos eran los subordinados llamados a rendir cuentas. Patricia lo sintió. Intentó recuperar el control apelando a su esposo. «Rodrigo, dile algo a tu madre. Está gastando su dinero en abogados. Por eso queríamos protegerla. Está senil. Está perdiendo la cabeza». Era un grito desesperado. Pero la palabra «senil» flotó en el aire y murió en cuanto se encontró con la mirada glacial de la licenciada Vergara. «Señora Cornejo», dijo Camila, abriendo su maletín, «le recomiendo que mida sus palabras. Cualquier acusación sobre la capacidad mental de mi clienta puede tener, y tendrá, consecuencias legales severas». Sacó una carpeta timbrada. «No estamos aquí para debatir la salud de la señora Fuentes. Estamos aquí porque ella, como única administradora del fideicomiso Fuentes, ha solicitado la presencia de un notario para certificar una enmienda». La palabra enmienda golpeó a Patricia. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente hacia el documento que ella me quería hacer firmar, y luego de vuelta a Camila. Empezaba a entender, pero demasiado tarde. El notario carraspeó, su voz grave llenando el comedor. «Mi función esta noche es dar fe pública de los actos y declaraciones de la señora Alicia Fuentes, propietaria y fideicomitente». Puso sobre la mesa una pluma fuente y un libro de actas. La formalidad de sus palabras silenció por completo a Patricia. Su intento de emboscada legal, su cena con papeles notariales fraudulentos, se había convertido en un acto legal vinculante, pero uno dirigido por mí. Esta pequeña victoria cambió el eje de la noche. No había resuelto el desalojo, pero había establecido la autoridad. El campo de batalla estaba nivelado. Patricia me miró entonces, ya no con condescendencia, sino con odio puro. «Tú», siseó, «tú planeaste esto, vieja traidora». Levanté mi mano, pidiendo silencio. «Patricia, por favor, tengamos la cena en paz, o al menos lo que queda de ella». Mi calma la descolocó aún más. Ella esperaba gritos, llanto, la histeria que ella misma estaba demostrando. No esperaba a la directora administrativa. Tomé el documento que ella me había traído, la cesión total de derechos, y lo deslicé por la mesa hacia Camila. «Licenciada, creo que esto le interesará. Es la prueba 4. Camila tomó el documento sin mirarlo y lo guardó en su maletín. «Entendido». La tensión era insoportable. Rodrigo se había dejado caer en su silla, sosteniendo su cabeza entre las manos. Emilio, mi nieto, observaba todo desde un rincón, con los ojos bien abiertos, viendo por primera vez a la abuela que no conocía. El reverso estaba completo. La emboscada había fracasado. Ahora, con la audiencia establecida, la autoridad legal presente y la atención de todos fija en mí, el gran confronto podía comenzar. El escenario que ellos prepararon para mi caída sería el escenario de su juicio. El comedor, que minutos antes era el escenario de mi supuesta rendición, se había transformado en un tribunal. La comida china se enfriaba sobre los platos. Patricia, lívida tras la llegada de mis testigos, recuperó el aliento. Su voz era un siseo. «Se acabó el juego, Alicia. Firme el papel. Rodrigo, quítales los celulares. No dejes que esta vieja senil llame a nadie». Ella realmente creía que Camila y el notario eran una especie de truco, una última pataleta. Rodrigo dio un paso vacilante hacia mí, su mano temblando. «Mamá, por favor, firma. ¿Así todos descansamos?» La atmósfera era irrespirable, cargada de la electricidad del confronto final. Levanté la mirada de la cesión total de derechos que Patricia me había traído. La miré a ella, luego a mi hijo. «No voy a firmar eso, Patricia». Mi voz salió serena, cortando la histeria. Deslicé su documento hacia un lado de la mesa, como si fuera basura. «Pero qué bueno que trajeron un notario, porque yo sí tengo documentos que firmar». Hice una señal a Camila. La abogada se puso de pie. El movimiento fue tan súbito que Patricia retrocedió un paso. La audiencia estaba lista. Mi hijo traidor, mi nuera usurpadora, mi nieto como testigo silencioso, y la ley sentada a mi mesa. El clímax había comenzado. La licenciada Vergara abrió su maletín de cuero oscuro. No sacó un documento grande, sino uno pequeño, arrugado y térmico. Era la prueba 1, el recibo de la nevera.
Lo deslizó sobre la caoba pulida hasta que se detuvo justo frente a Patricia. Empecemos por el principio, señora Cornejo. ¿Recuerda su nevera? ¿Prestige? Patricia miró el papel con desdén. Por supuesto. La compré con mi esfuerzo. ¿Y qué? Su arrogancia seguía intacta. Una fortaleza a punto de derrumbarse. «Felicidades», dije yo. «Una hermosa adquisición. Lástima que su esfuerzo tenga mi nombre escrito. Costó exactamente $3,100. El martes pasado». Continué, mi voz tranquila, como si estuviera dictando un informe. Señalé la parte inferior del recibo. «Por favor, lea los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito. 88824». Patricia se inclinó, sus ojos entrecerrándose. Vi el momento exacto en que el reconocimiento la golpeó. Eran mis números. «Y esa tarjeta, Patricia», añadí con frialdad, «de la cual usted era solo una extensión para emergencias, fue cancelada por mí ayer martes, a las 10:30 de la mañana. El primer golpe había sido dado, directo a su símbolo de estatus». Patricia arrebató el recibo de la mesa. Sus manos temblaban. «¿Cómo te atreves? Tú me diste esa extensión. Es mi dinero también. Soy la esposa de tu hijo». Su mirada se clavó en Rodrigo buscando apoyo. «Rodrigo, dile algo. Tu madre está loca. Nos está robando. Está descontrolada». Mi hijo, mi único hijo, me miró con pánico. «Mamá», balbuceó, «es solo una nevera. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué llamar abogados por una nevera?» Él aún no entendía la profundidad de su traición, o fingía no entenderla. Su debilidad era tan repugnante como la avaricia de ella. «Yo no lo llamaría robo, Patricia. Yo lo llamo auditoría». Mi calma era un espejo que reflejaba su histeria. «Y tienes razón, Rodrigo. No es por la nevera. La nevera fue solo el primer hilo del que tiré». Hice una seña a Camila. «La nevera fue un gasto de $3,100. Hablemos de gastos más serios». La abogada sacó el siguiente paquete. La pila de extractos bancarios impresos. La prueba 3. El grueso fajo de papeles aterrizó en la mesa con un sonido sordo y definitivo. Las marcas de mi resaltador amarillo brillaban bajo la luz del candelabro. «Estos son los extractos de mi cuenta de pensión de los últimos 36 meses, Rodrigo», dije, dirigiéndome a mi hijo, «donde puntualmente recibí $2,500 mensuales». Luego giré mi rostro hacia Patricia, que había retrocedido, sus ojos fijos en los papeles. «¿O prefieres que hablemos de los $18,000 de tu maestría en marketing?» El color desapareció del rostro de Patricia. «¿O de los $5,000 del computador de diseño de Rodrigo? ¿O de los viajes? ¿O de los autos?» Mi voz era metódica, implacable. Cada gasto era una bala. «En total», continué, «son $90,000 de mi pensión que han pasado por esta cuenta en 3 años». Levanté una hoja resaltada. «De los cuales, Patricia, usted ha malversado sistemáticamente más de $70,000 en lujos, mientras me entregaba $500 en efectivo al mes, como si fuera una limosna, en mi propia casa». El silencio era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Patricia. «Me quitaste el acceso a mi dinero para financiar tu estilo de vida. ¿A eso? La ley no lo llama administración, lo llama fraude». Rodrigo se desplomó en su silla, su rostro entre las manos. «Mamá, por favor, estás confundida». Era su única defensa, la misma mentira que habían usado contra mí. «Esos eran gastos de la casa, la administración. Patricia sabe de eso. Eran inversiones». Su voz se quebró. Intentó buscar la mirada de su esposa, pero Patricia estaba paralizada, mirando la montaña de evidencia que demostraba, sin lugar a dudas, el saqueo sistemático de mi jubilación. Ella, la experta en costo-beneficio, había sido expuesta por una simple contabilidad. «Patricia no sabe de administración, Rodrigo. Sabe de malversación», repetí, mi voz fría como el acero de la nevera Prestige. «Y tú fuiste su cómplice. Tu pasividad fue tu consentimiento. Ambos creyeron que la directora administrativa se había retirado. Creyeron que era una vieja senil fácil de robar». El desprecio en mi voz era algo que ni yo misma sabía que poseía. Pero la administradora nunca se fue. Solo estaba observando, recopilando datos. Y, contrario a ustedes, yo siempre leo las letras pequeñas. Hice la señal final.
Camila sacó el documento maestro, el sobre manila grueso y pesado. El fideicomiso revocable Fuentes, la prueba 2. No estoy confundida, hijo. Estoy decepcionada. Puse el documento de 40 páginas sobre la mesa. Esta es la escritura de esta casa de 250 metros cuadrados. La casa que compré hace 15 años con los $90.000 de mi liquidación. Miré a Patricia, cuyos ojos ahora estaban llenos de un terror puro. Un documento que tú, Patricia, en tu arrogancia, nunca te molestaste en leer. Abrí el documento con cuidado, directamente en la página marcada. Cláusula 12. Poderes de revocación y enmienda. Leí en voz alta y clara. La fideicomitente y única administradora, Alicia Fuentes, retiene el poder absoluto, único e irrevocable de enmendar, modificar o revocar este fideicomiso, sin necesidad de consentimiento de los beneficiarios. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Los beneficiarios son Rodrigo y Emilio. Patricia, tú no figuras, no eres nadie en este documento, solo eres una ocupante. Y hoy, continué, mi mirada fija en la de ella, voy a ejecutar una enmienda. Miré a mi hijo. Patricia, tú no eres beneficiaria de nada, y nunca lo fuiste. Y Rodrigo, mi voz se endureció. Tú, como beneficiario que permitió y facilitó este abuso financiero contra la administradora, quedas suspendido de 1900. Todos tus derechos sobre este fideicomiso, hasta nuevo aviso. El golpe fue total. No solo era Patricia. Había cortado a mi propio hijo del patrimonio que había dado por sentado. Patricia soltó un grito ahogado. ¡No! ¡No puedes! Esta es mi casa. He vivido aquí por 15 años. Se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatarme el documento del fideicomiso. Fue un movimiento instintivo, animal. Pero la licenciada Camila Vergara fue más rápida. Interpuso su brazo con una firmeza legal, bloqueando la mano de Patricia. Le sugiero que no toque los documentos legales, señora Cornejo. Patricia la miró con odio, jadeando. El notario observaba todo, impasible, como un juez de piedra. Levanté mi mano. Ya basta. Mi voz no fue un grito, fue una orden. Todos se congelaron. Miré al notario. Licenciada, notario, por favor, procedan con la ejecución. La licenciada Vergara asintió. Sacó un documento fresco, con sellos y firmas preparadas, esperando solo la mía. Esta es la enmienda de Administración y exclusión de ocupantes, registrada hoy. El notario acercó su libro de actas. Señora Alicia Fuentes, ¿confirma usted que esta es su voluntad, libre de toda coacción? Lo confirmo, dije. Firmé el papel. El notario estampó su sello. Hecho. La primera consecuencia fue inmediata. Camila sacó un sobre blanco timbrado y se lo entregó a Patricia. Señora Cornejo, señor Fuentes, esta es una notificación legal formal. Tienen exactamente 48 horas para desalojar esta propiedad. Patricia se negó a tomarlo. El sobre cayó sobre su plato de comida china. 48 horas, repitió, su voz temblando. No puedes hacernos esto. Es ilegal. Llamaré a mi abogado. Siéntase libre de hacerlo, dijo Camila. Él le confirmará que la cláusula 12 es irrevocable. Me niego a irme, gritó Patricia. Sacó su celular con manos temblorosas. Llamaré al restaurante. Pediré comida. Nos quedaremos aquí hasta que un juez decida. Marcó el número. Puso el altavoz. Su voz era aguda. Sí, quiero hacer una orden grande. A nombre de Patricia Cornejo. Sí, la tarjeta de siempre. Terminación 8824. Hubo una pausa. La voz del empleado sonó metálica. Señora, esa tarjeta es rechazada. No tiene fondos o ha sido bloqueada. Patricia gritó. Intente de nuevo. Es un error. No es un error, Patricia, dije yo. La cancelé ayer. Y por cierto, yo no cociné esta noche. La humillación fue total. El símbolo de su poder. La tarjeta de crédito. Anulada. Su estatus. Borrado. Rodrigo, mi hijo, finalmente rompió a llorar. Un llanto silencioso y patético de un hombre de 46 años que lo había perdido todo por su cobardía. Patricia lo miraba con desprecio y luego a mí con un odio que nunca había visto. «Esto no se queda así, vieja». «Sí, se queda así», la interrumpí. «La casa es mía». La tercera consecuencia fue mi golpe de gracia administrativo. «Y mañana», añadí,
Mientras Camila y el notario guardaban sus cosas, a primera hora, la titularidad de todas las cuentas de servicios, agua, luz, internet y gas, volverá a mi nombre. Les estaba cortando el último vestigio de control. En 48 horas, si siguen aquí, no solo estarán invadiendo propiedad privada, sino que no tendrán ni agua para beber. El costo-beneficio que tanto te gusta, Patricia, ahora está claro. Te costó todo. Patricia estaba petrificada, el celular aún en su mano, la llamada muerta. Su rostro era una máscara de furia y derrota absoluta. Había perdido la casa, el dinero y el estatus en menos de 10 minutos, frente a una audiencia legal que ella misma había convocado. Rodrigo no levantaba la cabeza. El arquitecto pasivo se había quedado sin cimientos. El notario y la abogada se pusieron de pie, habiendo cumplido su función. La administradora había cerrado los libros de contabilidad de esta familia. Emilio, mi nieto, que había observado cada segundo desde el rincón de la habitación, se acercó a mí lentamente. No me tocó, no dijo nada, pero por primera vez en años me miró. Realmente me miró. Vio a la mujer que había estado oculta detrás de la abuela sumisa. Asintió levemente. Un gesto de respeto que valía más que todas las disculpas de mi hijo. La batalla había terminado. La justicia no había sido un grito. Había sido una firma en una enmienda. Precisa, fría e irrevocable. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de movimientos torpes y susurros furiosos. Escuché el sonido de maletas arrastrándose por el porcelanato, el portazo de los autos. Patricia no dijo una palabra más. Su silencio era más ruidoso que sus gritos. Rodrigo intentó acercárseme una vez, en el pasillo, sus ojos rojos e hinchados. «Mamá», empezó, pero no pudo continuar. Yo simplemente lo miré, sin odio, pero sin perdón. Lo miré como una administradora mira una cuenta incobrable. Él bajó la vista primero. Cuando el auto finalmente salió del garaje, la casa no se sintió vacía, se sintió limpia. Respiré hondo por primera vez en 15 años, y el aire olía a mi casa. Me enteré, días después, que se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en el centro, un lugar de 2 habitaciones y sin jardín, pagado con el último dinero de la cuenta de Rodrigo. Sus llamadas empezaron al tercer día. Eran llamadas desesperadas de mi hijo, pidiendo dinero, pidiendo hablar. No respondí. Dejé que el teléfono sonara hasta que el buzón de voz se activaba. Mi silencio era la nueva regla. Ya no era la financiadora, la cuidadora, la administradora de sus vidas. Era Alicia Fuentes, la propietaria. Y mi paz, recién recuperada, no era negociable. Habían confundido mi generosidad con una obligación, y yo acababa de cerrar ese libro de contabilidad para siempre. La primera noche, después de que se fueron, fue la más tranquila de mi vida. La casa, esta estructura de 250 metros cuadrados que yo había pagado, finalmente me pertenecía. El zumbido de la nevera Prestige ya no sonaba como un insulto, sino como el simple ruido de un electrodoméstico. Caminé por el comedor, ahora ordenado, y apagué las luces. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y dormí profundamente, sin miedo a que alguien me despertara con una nueva crisis o una nueva humillación. Dormí el sueño de una mujer que había recuperado su dignidad, no con un grito, sino con una firma y la ejecución precisa de un contrato. A la mañana siguiente me senté con mi nieto Emilio en la cocina. Él había elegido quedarse conmigo. Había una tensión incómoda entre nosotros, la tensión de una dinámica reescrita. Le serví un tazón de cereal. «Emilio», le dije con calma, «las cosas en esta casa van a cambiar. El respeto aquí ya no se exige, se gana». Él me miró, asintiendo lentamente, sus ojos de 16 años finalmente viéndome como una persona, no solo como una abuela. «Entiendo, abuela. Lo que hiciste fue necesario». Lo interrumpí suavemente. «Y ahora, hablemos de las nuevas reglas». Le expliqué que yo reabriría mi cuenta de pensión, solo a mi nombre. Los $2.500 mensuales eran míos, y yo decidiría cómo gastarlos. «Tendrás una mesada», le dije, «condicionada a 2 cosas, tus calificaciones en la escuela y tus responsabilidades en esta casa». Hice una lista: sacar la basura, mantener su cuarto ordenado y ayudarme con las compras del supermercado.
No era un castigo. Era una lección de costo-beneficio real. Tu trabajo es estudiar, el mío es administrar, pero ambos debemos contribuir al hogar. Por primera vez, vi a mi nieto sonreír de verdad. «Me parece justo, abuela». Los días siguientes fueron una purga administrativa. Llamé al banco y consolidé mis cuentas. Llamé a las compañías de servicios. El agua, la luz, el internet y el gas volvieron a estar únicamente a mi nombre. Cancelé suscripciones que ni siquiera sabía que estaba pagando. Convertí el estudio de yoga de Patricia de nuevo en mi oficina. Saqué sus tapetes de goma y puse mi viejo escritorio de roble. El olor a incienso falso fue reemplazado por el olor a papel y tinta. Cada llamada telefónica, cada firma, era un ladrillo más en el muro de mis nuevos límites. Estaba reconstruyendo mi independencia financiera y emocional. Ha pasado una semana desde esa noche. Hoy es miércoles. La casa está en silencio, pero es un silencio vivo. El sol entra por las ventanas del jardín, que ahora está impecable porque Emilio y yo contratamos a un jardinero. La rutina es nueva. Me levanto, leo el periódico, reviso mis cuentas y camino por mi casa. Emilio se va a la escuela después de desayunar conmigo. No hay gritos, no hay tensión, no hay miedo a abrir la nevera equivocada. Es una vida transformada, no por un milagro, sino por una decisión. La decisión de leer las letras pequeñas. Me levanto de mi escritorio y camino hacia la cocina. Allí está, la nevera Prestige, brillando bajo la luz del mediodía. Ya no es el monumento de Patricia, es mi electrodoméstico. Pongo mi mano en la manija de acero, la misma que me fue prohibida. Está fría. Abro la puerta. El interior está lleno, no de lujos, sino de mi vida. Hay frutas frescas, mis tés de hierbas, los yogures que me gustan, verduras para la sopa. Hay orden, hay abundancia, hay respeto. Tomo la jarra de vidrio llena de agua fría, el hielo tintineando. Me sirvo un vaso alto. El agua está helada, deliciosa. Tomo un sorbo largo, sintiendo cómo el frío me aclara la garganta. Salgo al jardín y me siento en mi silla de mimbre, la misma donde fui humillada hace 10 días. Pero ya no soy la misma mujer. El sol calienta mi rostro, pero el agua me refresca por dentro. Cierro los ojos, sintiendo una paz tan profunda y tan sólida como los cimientos de la casa. Es la paz de la justicia ejecutada, la paz de la dignidad restaurada, la paz de saber que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Dime en los comentarios qué lección te llevas de esta historia. Si crees que esta verdad merece ser escuchada, deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Patricia gritó que la nevera era suya porque la había comprado. Yo le demostré que la casa era mía porque yo la había pagado. Y mi paz, esa no tiene precio.